En este video vamos a hablar del ovario. Como ya presentamos, el ovario es el órgano principal del sistema genital femenino y es un órgano par que tiene varias particularidades. Por un lado vamos a tomar de vuelta esta figura en que se ve al útero, a la trompa uterina y al peritoneo en color gris. Fíjense que todo lo que está revestido por peritoneo está de color grisáceo, pero la superficie del ovario se ve más rosada, como también la desembocadura de la luz de la trompa uterina. Y esto es muy importante porque desde la vagina, que tiene una luz que se continúa con la del útero, con la del luz de la trompa, ¿sí? Todo eso es medio externo. Y el ovocito secundario que salga en la ovulación va a ir a parar a la trompa, es decir, tiene que pasar a este medio externo. Entonces, en el sistema genital femenino ocurre una particularidad, que es que el peritoneo está interrumpido en dos lugares. En toda una especie de línea o borde alrededor del ovario y en toda la circunferencia irregular que hace el final de la trompa, que se abre cerca del ovario, de forma que los ovocitos van a ir a parar a la luz de la trompa. Eso es muy particular del sistema genital femenino. Entonces, si esto es peritoneo visceral en el útero y esto es un ligamento ancho, el ovario está realmente en la cavidad peritoneal. Por eso es que es el único órgano de la economía que se encuentra en la cavidad peritoneal. Bien, ahora vamos a mostrar este esquema, que es algo muy simplificado, que representa un corte sagital del ligamento ancho. Como ya lo vieron, la aleta superior contiene o envuelve a la trompa uterina, la aleta anterior va a envolver al ligamento redondo del útero y la aleta posterior va a estar envolviendo al ligamento propio del ovario o va a ser el mesovario. Entonces fíjense que si esta línea violeta es la membrana basal del epitelio del peritoneo y estas son las células del epitelio plano simple, como decíamos, el peritoneo se interrumpe y el ovario va a estar dentro de la cavidad peritoneal. Todo esto corresponde a la cavidad peritoneal. Ahora vamos a hablar entonces, hacer la descripción del ovario, pero teniendo en cuenta su ubicación y su relación tan particular con el peritoneo. Fíjense que el ovario tiene 4 zonas concéntricas. La más externa es el epitelio ovárico. Después le sigue esta que está dibujada con rojo, que se llama túnica albugínea, una corteza, que es la zona más importante funcionalmente en el ovario, y una médula. Entonces, el epitelio en la mujer es cúbico simple, ¿sí? Y es la continuación del epitelio plano simple del ovario, pero no es el epitelio es la continuación del epitelio plano simple del peritoneo, pero no es epitelio del peritoneo, sino que es el epitelio ovárico cúbico simple. Esta línea donde se interrumpe se llama línea de Farre. Ahora, acá hay una particularidad. Si ustedes aprendieron bien los contenidos de las clases de tejido epitelial, esta túnica albugínea tiene que estar formada por ¿qué tejido? Si está subyacente a un epitelio. Sin embargo, la túnica albugínea está formada por tejido conectivo denso no modelado.
Y justamente de ahí viene su nombre. Albugíneo quiere decir blancuzco, ¿sí? Y es el aspecto típico del tejido conectivo denso. ¿Qué otra cosa tiene ese color tan típico? La esclera o esclerótica del ojo, ¿sí? Es tejido conectivo denso no modelado. Ese aspecto tiene la túnica albugínea. Entonces, lo particular es que no es un epitelio, no es un tejido conectivo laxo como se espera, sino que es una cosa excepcional. Túnica albugínea es una palabra importante porque también vamos a encontrar túnicas albugíneas en el sistema genital masculino, también formadas de tejido conectivo denso. La corteza funcionalmente es lo más importante y contiene numerosos folículos ováricos en un tejido conectivo circundante, que ahora los vamos a explicar en detalle. Y por último, la médula, que es la zona más profunda, ¿sí? Pero que está corrida hacia un lado, está corrida hacia el mesovario. Justamente lo que hay en la médula es abundante tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios del sistema nervioso autónomo. Justamente, como decíamos, que es el ligamento ancho, es el que da paso a los vasos sanguíneos que van al útero, también da paso a los vasos que irrigan a la trompa y a los que irrigan al ovario. Entonces, el mesovario, es esta parte del ligamento ancho, es como un meso que comunica al peritoneo del ligamento ancho con el ovario y envuelve estructuras que sirven al ovario. La médula entonces es el lugar a donde llegan todas estas estructuras. Acá tenemos un esquema del ovario donde lo que está más desarrollado es la corteza, ¿sí? Fíjense, todas estas estructuras son los folículos ováricos. Lo que tiene el dibujo es que ha representado a la secuencia de estructuras en sentido horario. Esto no ocurre así en el ovario, sino que están en distintas partes de la corteza. Pero esto es una cosa que facilita la comprensión de la secuencia. Entonces, la corteza contiene numerosos folículos ováricos. Esos folículos ováricos son estructuras aproximadamente esféricas formadas por un tejido epitelial. Entonces, vamos a tener una membrana basal y células epiteliales una al lado de la otra. Eso es importante porque a medida que el folículo va desarrollándose, también se desarrolla y se ordena el tejido conectivo y va a formar algo que se llama teca. Esa teca es una cubierta que no pertenece al ovario, sino que está relacionada y pegada al folículo, sino que está relacionada y pegada al folículo, pero no es parte del folículo. Entonces, folículos ováricos vamos a tener, y esto es algo interesante, porque los folículos ováricos se forman durante la vida intrauterina de ese individuo, ¿sí? La persona ya nace con una cantidad determinada de folículos ováricos, que desde la pubertad se van a empezar a desarrollar, y por cada ciclo en el humano se madura completamente uno. En otras especies, por ejemplo en los perros, por cada ciclo maduran varios folículos, y por eso que se dan los nacimientos múltiples, mucho más frecuentes en esos animales que en el humano. En el humano a veces también ocurre, pero lo más común es que por ciclo llegue a la maduración completa uno solo. Lo interesante es que el individuo nace con un número definido de folículos que van a estar detenidos en su desarrollo y van a ir activándose unos cuantos por ciclo, pero en cada ciclo hay uno que madura y otros que se van a ir degradando
por un mecanismo que se llama atresia. Bien. Los folículos van a tener ese desarrollo desde el más inmaduro, que es el folículo primordial, hasta el folículo maduro. Y luego, ahí ocurre la ovulación, que no es la liberación de un óvulo, sino la liberación de un ovocito secundario. Este ovocito se va del ovario hacia la trompa, pero las estructuras, que son bastante voluminosas, no van a desaparecer repentinamente, sino que se van a ir transformando en otras estructuras, como el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo o el cuerpo albicans, siendo el cuerpo lúteo una de gran importancia funcional. Entonces hay que estudiar toda la secuencia. Acá tenemos esquema y foto del folículo más inmaduro, que es el folículo primordial. Bien, en los libros de histología o de fisiología se describe con muchísimo detalle toda esta secuencia, y nosotros no vamos a ir a un detalle tan fino, por varias cosas. Una de ellas es que estos estadios, por ejemplo, folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo maduro, no son los mismos estadios en todos los libros, porque esto es un crecimiento gradual, un desarrollo gradual, que cuando aparecen ciertas cosas, ciertos hitos, reciben cierta denominación, pero esas denominaciones son artificiales. Entonces, por ahí, tal libro a esto lo denomina folículo primario y tal otro lo denomina folículo primario avanzado o folículo terciario, existen algunos libros y en otros no. Entonces no nos interesa que empecemos a cruzar estas clasificaciones. Sí nos interesan algunas cosas como las que están ya desde el principio. Esta línea sería la membrana basal del folículo. Lo que está dentro es el epitelio, que contiene a células foliculares y un solo ovocito. ¿Sí? Cada folículo contiene un ovocito que va a ir madurando a medida que madura el folículo. Acá en la foto, fíjense, además la diferencia de tamaños de células. Estas son las células foliculares del folículo primordial y adentro está el ovocito. Fíjense qué grande es el ovocito, es una célula muy grande, ya en los estadios menos desarrollados, es una célula que cuanto mayor es que las células foliculares. Bueno, ojo, porque una confusión típica es pensar que esto es el ovocito, cuando en realidad esto es solamente el núcleo del ovocito y todo esto es el ovocito. Acá igual, todo esto es el ovocito, este es el núcleo con su nucleolo. Entonces, cuando uno mira los preparados histológicos, a veces se confunde porque el nucleolo es muy prominente y piensa que esto es la célula con el núcleo. El núcleo es grande y claro, ¿sí? Pero el ovocito es más grande aún, ¿sí? Y va a ir creciendo a medida que se desarrolla. Entonces, ¿qué es importante? Que si es una estructura epitelial, tiene una membrana basal y hacia adentro de esa estructura aproximadamente esférica, células. Células foliculares y un ovocito. En el folículo primordial, el epitelio es plano simple. Luego va a seguir madurando y vamos a tener a un desarrollo del epitelio que deja de ser plano para ser cúbico. Y aparece una membrana entre el ovocito y las células foliculares que se llama zona pelúcida. Y es una membrana de glucoproteínas que es bien eosinófila y es bien visible en los preparados. Esto a veces genera alguna confusión, ¿sí? Porque, como es algo que se ve bastante notoriamente, hace creer que es la membrana basal del folículo, y no, la membrana basal siempre está por fuera de las células foliculares.
A esto en general se lo llama folículo primario. Luego, ese epitelio que había pasado a ser cúbico se va a estratificar. La zona pelúcida se mantiene, fíjense en la foto, esta membrana eosinófila es la zona pelúcida, este es el oocito, este es el núcleo, y el epitelio, en vez de ser cúbico simple, ahora está estratificado. Y se va a empezar a llamar células de la granulosa. En vez de decirle células foliculares, se les llama también células de la granulosa. Lo interesante es que en la mayoría de los cambios, sobre todo en los que son más fáciles de distinguir al microscopio óptico, cada cosa que aparece se mantiene. Es decir, cuando aparece la zona pelúcida, ya queda. Cuando aparece, o mejor dicho, cuando crece el epitelio de plano a cúbico, ya queda cúbico. No es que después vuelve a hacerse plano. Las cosas se van acumulando. Luego, estas células de la granulosa, las células foliculares, empiezan a secretar un líquido, como si fueran microgotas. Y esas microgotas se agrupan en una zona que se llama antro y contiene a este líquido. Entonces, esto es un hito realmente interesante, que cuando se observa ese antro se le llama folículo secundario en general. Pero bueno, algún libro le podrá poner otro nombre, pero es una estructura muy importante. Fíjense que en este folículo que tiene antro, la zona pelúcida se mantiene todavía. Bien. Como decíamos, el folículo está formado por el tejido epitelial, es la membrana basal y las células que están adentro. Pero ya en este folículo, o en el primario avanzado o en el secundario, el tejido conectivo de la corteza que está rodeando al folículo se empieza a diferenciar y se empieza a organizar. Y eso es lo que se llama teca. La teca es una cubierta del tejido conectivo, pero es un tejido conectivo muy especial, muy particular. ¿Por qué? Porque va a tener células que están una al lado de la otra y secretan hormonas. ¿Sí? Esa es la parte más cercana al folículo y se llama teca interna. A esas células que están cerca, están unidas unas a otras y secretando hormonas, si bien son de tejido epitelial, se les dice epitelioides, porque son similares a un epitelio. Entonces, ahí ya tenemos una característica muy particular. Y van a estar funcionando coordinadamente con las células foliculares, para la síntesis de hormonas, por ejemplo. Y la parte más externa de la teca contiene músculo liso. Entonces la teca va a tener teca interna, que secreta hormonas, y teca externa con músculo liso. Cuando el folículo ya está más desarrollado aún, fíjense que el antro creció mucho, la teca sigue organizándose, y aparecen dos estructuras interesantes. Una es un grupo de células de la granulosa que unen la periferia del folículo al oocito, y a eso se lo llama cúmulo oóforo. Oo, que quiere decir oocito, y foro, que de portarlo. El cúmulo oóforo entonces une al oocito. Y alrededor del oocito hay una cantidad de células de la granulosa o células foliculares que quedan unidas, ¿sí? Está el oocito, la zona pelúcida, y a la zona pelúcida se le unen las células estas, que cuando el oocito se vaya, a eso se lo va a llamar corona radiada, ¿sí? La corona radiada del oocito es un conjunto de células foliculares. Fíjense que corona radiada es una denominación que ya usamos ¿para qué? Para una parte de la sustancia blanca del cerebro, sustancia blanca de proyección. Acá el mismo nombre para otra cosa que nada que ver. Bien, finalmente cerca de la ovulación
el cúmulo óforo se separa y el ovocito va a quedar más libre en ese líquido del antro, ¿sí? Rodeado de una capa de células. Y en cierto momento, debido a ciertos cambios hormonales, el músculo liso de la teca se va a contraer y el ovocito es expulsado. Fíjense que el tamaño del folículo, cuando está maduro, es cercano a 1 centímetro de diámetro, es una estructura muy grande. Y cuando se rompe el folículo para irse, también se rompe la túnica albugínea y el epitelio ovárico, porque el ovocito sale del ovario. El ovario es un órgano macizo, no tiene una luz que se comunique con la trompa. Entonces, el ovario, a medida que se dan estas ovulaciones, va a ir quedándose con pequeñas cicatrices en su superficie. El ovocito secundario se va y, si se aloja en la trompa y se junta con un espermatozoide, se va a terminar de madurar, es decir, va a completar la división meiótica y ahí recién se va a transformar en un óvulo. Es decir, que lo que ocurre en la mayoría de los casos es la liberación de un ovocito secundario que tiene todavía la división meiótica detenida, no está completa. La división meiótica se completa si el ovocito se une con un espermatozoide. Lo interesante es que todo esto, ese folículo que tiene como 1 centímetro de diámetro más la teca, no va a desaparecer repentinamente. Primero se va a ver un poquito de sangre, ¿sí? De vasos sanguíneos que se hayan roto en el tejido conectivo, y se va a llamar cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico dura muy poco, horas nada más, y se va a continuar con el cuerpo lúteo. Este sí es muy importante. El cuerpo lúteo va a estar dado por la unión de las células de la granulosa con las células de la teca interna, ¿sí? Esto es una cosa muy particular porque se mezcla un epitelio con unas células epitelioides que eran de tejido conectivo, pero que funcionalmente son como epitelio. Y este cuerpo lúteo va a secretar hormonas en la segunda fase, en la fase luteínica del ciclo ovárico. Este cuerpo lúteo va a tener una actividad máxima a los 9 días y luego empieza a decaer, ¿sí? Entonces, si no hubo fecundación, desaparece el cuerpo lúteo transformándose en cuerpo albicans, que es como una cicatriz de tejido conectivo que queda en el ovario. Entonces, fíjense toda la secuencia, desde el folículo primordial hasta el folículo maduro, con otros folículos intermedios, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. El cuerpo albicans, otra vez se llama albicans porque es blanquecino, ¿sí? Por el tejido conectivo, y va a ir también degradándose con el tiempo. Lo que se observa entonces es un funcionamiento cíclico en el ovario, en la corteza del ovario, que va a afectar a la pared del útero, como vamos a ver más adelante. Lo importante es que en los primeros días del ciclo se da la fase folicular, en que un folículo que está en desarrollo va a madurar y va a dar la ovulación. Es muy interesante porque al principio de la fase folicular hay varios folículos que están desarrollándose, que están con cierto nivel de maduración. Y se produce una selección que está relacionada con la cantidad de receptores para hormonas, y ese folículo se transforma en predominante y los otros, que estaban a medio de maduración, van a atresia, se degradan. Ese folículo predominante
es el que madura completamente y libera a los ocitos secundarios. Ahí va a comenzar la fase luteínica en el ovario, ¿sí? Cuando se forma el cuerpo lúteo y empieza a sintetizarse otro tipo de hormonas. Entonces, en toda la fase folicular hay una serie de hormonas, principalmente estrógenos, ¿sí? Se produce la ovulación y cambia el patrón hormonal. Eso va a afectar a la pared del útero, que va a tener su ciclo, respondiendo a esas hormonas. Y esto es típico del sistema genital femenino, en que las hormonas no son constantes a lo largo del ciclo, sino que justamente tienen periodos y hormonas en mayores y menores concentraciones.